Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla el profeta José Ramírez y hoy quiero compartir con ustedes un tema que a la vez es una palabra de alerta para la iglesia del Señor Jesucristo, porque hoy estamos viendo cómo el engaño y la apostasía de muchos que se hacen llamar ministros del Señor está derribando, está arrastrando a creyentes que un día creyeron en el Señor, en la sana doctrina, y han sido desviados por el camino del error que a la postre los está llevando a las pailas del infierno. El tema lo he intitulado ¿Cómo operan los falsos maestros? Entonces vayamos a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Palabra de Dios, que el Señor añada bendición y gloria a su palabra. Dice, pero hubo también falsos profetas. Oiga bien, Dios siempre ha hablado por medio de sus santos profetas que son inspirados por el Espíritu Santo, pero también se manifestaron los falsos profetas y falsos maestros, como ocurre en el día de hoy. Pedro nos advierte del peligro de los falsos profetas y maestros que estaría entre nosotros. Es un peligro latente. Cuando él dijo entre el pueblo, hoy podríamos decir entonces entre la iglesia de Jesucristo. Estos falsos son los que traen profecías y revelaciones de su propio corazón y desviaban al pueblo de la verdad, y aún hoy hay muchos que siguen desviando a los creyentes al camino del error. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Oiga bien, los falsos maestros siempre trabajan encubiertamente, son espías del infierno. Ellos nunca dan a entender que la procedencia de su enseñanza o de sus revelaciones es de origen diabólico. Ninguno de ellos jamás dice que su ministerio es falso. La Biblia dice, pero los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice herejías destructoras. Las herejías destructoras son las que se niegan a reconocer la deidad de Jesucristo. Allí está, comienza a alumbrar la palabra de Dios. ¿Dónde están esas herejías destructoras? Cuando niegan la deidad de Jesucristo, niegan el rapto de la iglesia o nunca hablan de eso. Niegan la eficacia de la sangre de Jesucristo y su victoria en la cruz para darnos salvación eterna. La herejía es un dardo envenenado del infierno y al enemigo le ha dado más resultado introducir herejías en la iglesia de Cristo que asesinar a los creyentes, como lo hizo en el Coliseo de Roma, que mientras más cristianos morían en las arenas de Roma, la sangre de esos cristianos fertilizaba la semilla del evangelio y venían más a los pies de Cristo que los que habían muerto por los gladiadores y devorados por las fieras. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Al Pablo decir al Señor que los rescató, nos da a entender que estos falsos algún día fueron salvos, pero que ahora ellos atribuyen la salvación a las obras, a las siembras de dinero, a una organización, y no al sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto es mortal para el alma. He conocido personas que son buena gente y pueden ser hasta sinceras como personas, pero que tienen una doctrina de error y las enseñan a los hombres, y por su apariencia de buena gente, ahí está escondido el anzuelo
para que las personas caigan en una secta o en una doctrina de error. Hay personas que son buena gente, pero su enseñanza es mortal, es un veneno para el alma. Dice, trayendo sobre sí mismos destrucción, oiga bien, repentina. Acá Dios nos revela que el fin de los falsos maestros y profetas será destrucción repentina, porque Dios quiere barrer la falsa doctrina y a quienes las promueven de en medio del pueblo. Muchos ya han sido cortados repentinamente en accidentes de infartos fulminantes, etc. Y aún seguirán muriendo personas que han pisoteado la sangre de Cristo, que han torcido la verdad de la palabra, porque Dios dice que será repentinamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice, muchos seguirán sus disoluciones. Esto nos aclara que muchos de estos falsos tienen una gracia encantadora, pero de carácter satánico, que atrae a multitudes. Pero el que tenga multitud de seguidores no quiere decir que eso sea de Dios. Y yo quiero aclarar que no le estoy haciendo coro al fracaso congregacional, ni diciendo que la señal de una verdadera obra de Dios sea un templo con 4 creyentes. ¿Por qué? Porque donde está Dios hay fructificación, siempre hay crecimiento, porque el Espíritu Santo añadía todos los días a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero el diablo también puede añadir gente cegadas por el error a una congregación falsa y herética que a la postre los mantiene engañadamente perdidos. El peligro de los falsos maestros no es que estén dentro del pueblo de Dios, porque dice la Biblia que siempre han estado dentro de la iglesia, como lo dice segunda de Pedro 2:1. Lo preocupante aquí es ver cuántos cristianos están detrás de estos engañadores y de sus disoluciones. Dice, por la causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando los falsos maestros logran engañar a los creyentes, el camino de la verdad automáticamente es blasfemado. ¿Por qué? Porque al seguir un camino de error, están despreciando el camino de la verdad que Dios les ofrece a través de Jesús. Eso es una blasfemia contra Dios y un rechazo frontal y rebelde al amor y la gracia gratuita de Dios. Dice, ¿cuál será el destino de esos falsos maestros? Me dirá usted. Pues segunda de Pedro 2:3 dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice, por avaricia. Los falsos maestros y profetas están llenos de avaricia, de codicia, y su trabajo gira alrededor de cuánto dinero y de cuántos bienes pueden obtener y a cuántos pueden quitarles algo. Usan, como dice Judas 16, palabras infladas y adulaciones, lisonjas, para sacar provecho de las personas. Dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro nos asegura que los falsos maestros no van a escapar del castigo divino y que un día sus blasfemias y engaños serán juzgados por Dios. Muchos de estos falsos son prósperos hoy, pero eso no detendrá el juicio de Dios de sobre ellos. Y aunque sigan engañando al mundo y sigan en sus disoluciones y en sus mentiras, lo que están es añadiendo más culpabilidad a sus vidas
para cuando tengan que encarar al juez de toda la tierra. Sofonías 1:18 dice que ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Dios va a pagar a los impíos, amados hermanos, según sus obras. Romanos capítulo 2, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Las obras, sean buenas o malas, Dios las juzgará. Eso lo dice Eclesiastés 3:17. Al justo y al impío juzgará Dios. Las obras, y aún, aunque usted no lo crea, las palabras ociosas que digan los hombres serán juzgadas por Dios en el día del juicio. Nadie escapará de la justicia divina. Y el precio por los pecados cometidos de los que nunca se quisieron arrepentir ni apartarse será la condenación eterna, separados para siempre de la gracia de Dios. Dios juzgó y castigó los pecados de las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas en fuego y azufre, con todos sus impíos moradores, o como a Nínive, que la destruyó por su violencia, por su maldad y por su paganismo. Oiga bien, y las tragedias que han sucedido en el mundo no son hechos aislados de la voluntad de Dios, ni tampoco son acciones accidentales de la naturaleza. Muchos de esos fueron castigos de Dios por el pecado de los pueblos. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, Dios juzgó. Cuando dice, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, oiga bien, Dios juzgó a estos ángeles malvados, rebeldes, encerrándolos en prisiones de oscuridad. Muchos de estos ángeles están encerrados en el abismo, pero otros están libres en la tierra, destruyendo a las órdenes de Satanás junto a los demonios. Estas son cosas que debemos entender y aprender. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, Génesis 1:26, pero los ángeles no. Satanás y los ángeles vieron en el hombre a un ser que podía estar más cerca de Dios y tener una relación más estrecha con Dios que los ángeles. Y esto produjo en el corazón de Satanás y los ángeles rebeldes envidia. Aunque el hombre es inferior en dignidad delante de los ángeles, eso lo dice Hebreos 2:6 y 7 y segunda de Pedro 2:11, el trabajo de los ángeles es servir a la humanidad. Hebreos 1:14 y Hebreos 2:7 y 8 y en el Salmo 91:11 y 12. ¿Por qué? Porque los ángeles cuidan a los seres humanos. Cuando un ser humano se pierde, rechaza a Cristo y se va al infierno, el ángel que lo cuidaba regresa al cielo triste, porque la persona que le asignaron se perdió, porque no es cuestión del ángel, no es decisión del ángel la salvación o la perdición, eso es decisión del ser humano. Entonces Satanás y sus ángeles aborrecen al hombre por causa del privilegio que les otorgó Dios, aún siendo un poco menor que los ángeles. La humanidad redimida sería levantada en honor y en un estado por encima de todo ser angelical. Primera de Corintios 6:3 y primera de Juan 3:2, léalo. Satanás y sus ángeles no toleran ese plan de Dios de elevar a estos seres menores en poder a un lugar por encima de ellos, al haber estos seguido y servido a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Dice la Biblia que los ángeles anhelan predicar el evangelio que nosotros predicamos. Y dice, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Al no permanecer en sus lugares propios, estos ángeles ahora fueron puestos en prisiones de oscuridad
Su búsqueda pecaminosa de libertad, de independencia, los llevó a la esclavitud eterna y a la condenación eterna. Hoy tenemos personas como aquellos ángeles que quieren la libertad para hacer lo que les da la gana sin considerar el señorío de Dios, sin considerar su voluntad y su palabra en sus vidas. La verdadera libertad está en obedecer a Dios y someterse voluntariamente a su palabra. Y dice, arrojándolos al infierno. La palabra aquí griega para infierno es la palabra tártaros, que en la mitología griega era la parte más baja del infierno y era el lugar en donde los dioses rebeldes eran castigados. Claro, esto es mitología griega, esto no es verdad. Pedro utilizó esta palabra tártaros para hablar del lugar del castigo para los ángeles que pecaron contra Dios. Los ángeles tienen un oficio y un servicio alto de Dios. Pero estos ángeles caídos eran ángeles de Dios, estaban en el cielo con Dios. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo un ser espiritual, sin las imperfecciones del ser humano, pudo pecar contra Dios? Bueno, la respuesta es sencilla, la da la misma palabra. Los ángeles, al igual que el hombre, tienen el privilegio del libre albedrío, es decir, que tienen la capacidad de decidir, tienen voluntad propia y pueden decidir si obedecen o no a Dios. Por eso, cuando el hombre peca contra Dios, cae en un nivel más bajo y peor que los ángeles rebeldes. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ofrece el perdón de los pecados en el sacrificio de Jesucristo. A los ángeles ni a Satanás no se les otorgó jamás el perdón. Ni el diablo, ni a sus demonios, ni a sus ángeles se le ofreció el evangelio eterno de Jesucristo. A nosotros, a los hombres sí. Por eso Satanás odia al hombre, porque éste puede escapar de la condenación, pero ellos no. Ya están condenados al lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, Dios juzgó y al mismo tiempo condenó al mundo antiguo, a la generación de los días de Noé, la generación antediluviana, porque Dios vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso está en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice que Dios destruyó con fuego y azufre a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dios juzgó y castigó con la destrucción total a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las puso como un ejemplo de lo que es el juicio de Dios, del peligro que es pervertirse una nación, un pueblo contra Dios y perpetuarse en el pecado. Porque el clamor contra Sodoma y Gomorra aumentaba cada vez más y su pecado creció hasta provocar su propia destrucción con fuego y azufre. Eso está en Génesis 18, versículo 20. Dice que las puso como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Estos tres ejemplos de juicio nos demuestran el principio importante que Pedro quiere destacar acá. Primero, que Dios juzgó a los ángeles que pecaron. Eso dice que nadie escapará de ser juzgado por Dios, porque si juzgó a los ángeles, nadie escapará del juicio de Dios. Segundo, que Dios juzgó al mundo antiguo antes del diluvio. El diluvio fue el resultado del juicio de Dios. Dios juzgó sus obras, las puso en balanza y determinó que eran impías. Y la paga del pecado es muerte y condenación. Tercero, que Dios juzgó y destruyó a Sodoma y Gomorra porque estas eran ciudades prósperas. Eso dice que no hay potencia mundial que escape del juicio de Dios, por más próspera y poderoso que estos pueblos sean.
dice que juzgó a Sodoma y Gomorra. Y aunque estas ciudades eran prósperas, eran sólidamente económicas, eso no detuvo el juicio de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, los impíos no escaparán del juicio y de la ira de Dios. El juicio de Dios es inminente, como Jesús dijo en Lucas 10, 10 al 12, que será aquel día del juicio más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que rechazan la verdad de Dios. Dios promete que los justos serán librados de su juicio. Segunda de Pedro, capítulo 2, 7 al 9 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos, a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. Dice, y libró al justo Lot. Lot era un justo viviendo en medio de una ciudad corrompida e injusta. Y así mismo librará Dios a los que guarden sus vidas de la corrupción del pecado y de los deleites de este mundo. El mundo estaba corrompido, esas ciudades estaban corrompidas hasta lo sumo. Sin embargo, Lot mantuvo su justicia y su temor a Dios. Podemos mantener el temor a Dios y podemos mantenernos en santidad, aunque este mundo se corrompa cada día más. Dice, a librar al justo Lot y al mismo tiempo destruir con fuego y azufre. Eso nos enseña que Él es tan misericordioso con el que se arrepiente de sus pecados, pero al mismo tiempo es severo con los que no se humillan ante Él y quieren endurecer sus corazones para seguir en la maldad de su corazón. Dice que Lot afligía su alma justa cada día. La justicia del alma de Lot lo hizo apartarse del pecado de Sodoma y de Gomorra, se aisló de ellas y seguramente que lloraba por los pecados de estas dos ciudades. Pero hay algo aquí que me llama la atención. Pero no salió de medio de ellas. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, su familia se contaminó con las costumbres de estas ciudades y se perdieron. Su esposa se volvió una estatua de sal y sus dos hijas se volvieron unas incestuosas, tanto que emborracharon a Lot y se acostaron con él y quedaron embarazadas de su propio padre. Esto fue el resultado de haber tenido Lot cercanía y simpatía con estas dos ciudades pecadoras contra Dios en extremo. Hoy hay pueblos más pecadores que Sodoma y que Gomorra. Y sin embargo hay cristianos que viven allí y no revelan su rechazo contra esas nefandas conductas de estos pueblos paganos que legalizan lo que la Biblia llama pecado. Y dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Dios sabe cómo y de qué manera va a librar a los que le temen cuando cruzan el valle de la tentación. Todos los seres humanos, todos los cristianos, somos tentados, como lo fue Jesús y como lo han sido todos los hombres hasta el día de hoy. La expresión sabe el Señor nos revela la sabiduría de Dios y que nosotros debemos confiar en Él porque Él sabe lo que tiene que hacer para librarnos del mal. El Salmo 46, 10 dice, estáos quietos y conoced la salvación de Jehová. Pero en cambio los injustos serán reservados para el día del castigo. Los creyentes fieles serán librados de todo juicio que Dios envía a la tierra. Apocalipsis 3:10. Hoy, lo que la gente llama tragedias,
La Biblia lo llama justo juicio de Dios por causa del pecado. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios ya ha comenzado a derramarse sobre los impíos, pero esta ira de Dios tendrá su mayor intensidad en los días de la gran tribulación, días en que la iglesia de Jesús, la iglesia fiel, los cristianos santos y apartados del mal ya no estarán aquí. Dios libró a Pedro de la cárcel en Hechos capítulo 12, antes que fuera ejecutado por Herodes al día siguiente. Por eso fue que Pedro pudo decir, sabe Dios librar a los suyos. Noten que en el mismo capítulo 12 de Hechos, Dios libró a Pedro de la cárcel y de una muerte segura al día siguiente, de una manera milagrosa, pero también al mismo tiempo, en ese mismo capítulo, mató a Herodes, que fue comido por gusanos, por arrogante y por soberbio, por no darle la gloria a Dios. Vamos a ver algunas características que encuentro en la palabra que define y delata a los impíos sobre la tierra. Primero, que son carnales, son rebeldes y son altivos. Segunda de Pedro 2, 10 al 11 dice, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Dice, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, estos impíos han decidido vivir según la carne y no según el Espíritu. ¿Por qué? Porque se deleitan en practicar el pecado. Dice que son atrevidos y contumaces. Estos impíos son orgullosos, despreciando a la autoridad. En su atrevimiento incluso hablarán mal de los poderes espirituales, Satanás y sus demonios y sus ángeles, de los cuales los mismos ángeles no hablan mal, sino que los ángeles los reprendían en el nombre del Señor. Eso fue lo que hizo Miguel. No se atrevió a proferir palabras de juicio contra Satanás en el libro de Zacarías, sino que le dijo que el Señor Jehová, que escogió a Jerusalén, te reprenda, oh Satanás. Entonces, hay cosas que en el mundo espiritual la gente debe aprender. Debe aprender. Gloria al Señor. Yo no estoy hablando de hacerle reverencia al diablo. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay gente que por meterse en un terreno que no conocen, hoy en día muchos están locos, otros están destruidos. ¿Por qué? Porque con Dios se camina en sabiduría y conforme vayamos creciendo en el camino de la verdad y en las cosas espirituales, Dios nos va abriendo paso en el mundo que no se ve, pero que es real. Pero no vamos solos, ni vamos desarmados. Vamos con toda la artillería del Espíritu Santo, esa artillería que le dio a Jesús para vencer a los principados y humillarlos, avergonzarlos públicamente en la cruz del Calvario. Mucho de lo que se esconde detrás de lo que estos llaman guerra espiritual está lleno de orgullo, de presunción. Incluso se presentan como una autoridad casi divina, incuestionable. Pero en realidad nuestra autoridad está en Jesús, en su muerte y en su resurrección. Él ya nos dio la autoridad. Lucas 10:19. Bendito sea el Señor. Se atreven a hacer proclamaciones y decretar cosas sin consultar y sin considerar la autoridad y el señorío del Dios Padre y Dios Todopoderoso. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición. Aquí el apóstol Pedro nos muestra que los ángeles fieles no calumniaron ni pronuncian juicio de maldición porque saben que eso es
un derecho exclusivo del Dios que es juez de toda la tierra y es juez del universo. Dice que su condenación ya está sellada. Segunda de Pedro 2 y 13 dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Dice como animales irracionales. Estos funcionan según la carne y no según el espíritu. Y como la carne se opone al espíritu y batalla contra él, entonces se vuelven como animales nacidos para presa y destrucción, ignorando la autoridad y la severidad de Dios. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia. Los impíos recibirán en esta vida el pago por su maldad, porque el ocuparse de la carne es muerte, y en la vida venidera estarán separados eternamente de la gracia de Dios en las llamas del lago que arde con fuego y azufre. Yo quiero dar una lista aquí de las características que distinguen a los falsos maestros. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Dice que se recrean en sus errores. Estos falsos maestros disfrutan su camino de error y asimismo lo enseñan a otras personas. Estos son agentes malignos que corrompen al mundo, pero también pueden corromper a la iglesia de Jesucristo si no se tiene el discernimiento espiritual y si el Espíritu Santo no es quien dirige y gobierna la congregación. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio. Su corazón está puesto en la carne y sus ojos en el adulterio, tanto en el adulterio espiritual como en el natural, que tiene que ver con el sexo. Se aprovechan de los inconstantes para que se unan a ellos en sus caminos de error. Cuando dicen seducen a las almas inconstantes, Pedro dice que sus ojos están llenos de concupiscencia y adulterio, que miran a una mujer y en su corazón la codician y la hacen compañera de sus adulterios. Jezabel no solo enseñaba herejías, sino que seducía a los cristianos a cometer pecados de fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso está en Apocalipsis 2:20. Dice que tienen el corazón habituado a la codicia. Un hábito es una costumbre aprendida. Estos están habituados no para servir a Dios en su ministerio fielmente, sino para las ganancias deshonestas y el amor a las cosas materiales. Estos son hijos de maldición, dice la Biblia. Debemos prepararnos para servir a Dios en el ministerio con fidelidad y con temor, ya que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Este es un llamado a aquellos que les gusta predicar y ponerle tarifa a sus actividades evangelísticas, a los cantantes que llenan estadios, no pensando en personas que van a oír y adorar a Dios juntos, sino en cuánto dinero recogen en las taquillas. Dice, siguiendo el camino de Balaam. El camino de Balaam es guiar a otros al error y rebelarse contra la santidad de Dios. Balaam aconsejó a Balac, rey de Moab, a facilitar el adulterio
y la fornicación a los hijos de Israel, porque Balaam sabía que el pecado acarrea maldición de Dios en las vidas. Dios aborrece la fornicación porque corrompe el templo de Dios, que es el cuerpo. Primera de Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire cómo la palabra de Dios nos habla tan claro. Dice que estos son fuentes sin agua. Una fuente sin agua para nada aprovecha, no tiene utilidad. Estos no tienen al Espíritu, que es el que fluye como ríos de aguas vivas en nuestro ser. Estos son como nubes negras que nunca traen lluvia, que solo oscurecen el cielo. Dice que los falsos maestros es que tienen un poder seductivo, tienen un poder seductor diabólico que es muy peligroso. Segunda de Pedro 2:18 y 19 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dice, hablando palabras infladas y vanas. El mensaje de los falsos maestros está vacío de contenido espiritual verdadero, pero está lleno de palabras rimbombantes, lisonjeras, seductoras, que son agradables a los oídos de los que no saben discernir la palabra verdadera de un espíritu de error. Estos son los que llevan un pan leudado con mentiras y muchos se alimentan de ellos. Jesús es el pan de vida, pero al igual que en los tiempos de su ministerio en la tierra, la gente quería el pan natural que Jesús multiplicó, pero no querían a Jesús, el verdadero alimento, el verdadero pan de vida. Igual pasa hoy. La gente quiere los beneficios del Evangelio de Jesucristo, pero no quiere tener que pagar el precio por vivir para Cristo y por esos beneficios. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos. Ellos les prometen libertad, pero en el error, ni viviendo en la carne, se puede alcanzar la verdadera libertad, sino viviendo en el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos da la libertad que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando buscamos la libertad de la manera equivocada, nos volvemos esclavos de corrupción y del error y del pecado. Dice, es hecho esclavo del que lo venció. Cuando la carne y los falsos maestros vencen a una persona, ésta se hace esclava de ambos, de la carne y de ese falso que lo engañó. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23 dice: porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Gloria al Señor. Hay un peligro mortal en ir detrás de los falsos maestros, incluso de oír sus herejías. Segunda de Pedro 2, 20 al 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
Oiga bien, dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es mejor para una persona el nunca haber conocido a Jesús que habiendo conocido la verdad, luego rechazarla, porque esta persona tiene mayor responsabilidad que aquel que nunca conoció a Jesucristo. Y por esa razón son doblemente responsables delante de Dios y se recibirán doble condenación, doble castigo, doble tormento. Dice que su postrer estado es peor que el primero porque han regresado a las contaminaciones del mundo, esas de las que fueron librados por el Señor. La palabra contaminación en griego es la palabra miasmata, que quiere decir cosas que contaminan, que infectan, que profanan lo puro. Dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Pedro nos hace entender el peligro que hay en abandonar el camino de la justicia para seguir a los falsos maestros en sus enseñanzas de error. Lo que sigue luego de esto es la pérdida de la salvación. Cuando una persona deja la verdad para ir detrás de la mentira y del error, porque les parece atractivo y menos comprometedor, entonces ya están perdidos. Dice, el perro vuelve a su vómito. Su naturaleza es comparada por el apóstol Pedro con la del perro, que cuando por acción natural de su cuerpo se limpia de cualquier desecho que perjudica su salud a través del vómito, entonces el perro no resiste el deseo de regresar, a husmear, a oler y hasta volver a comerse lo que su cuerpo rechazó. Es allí cuando se vuelven como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, que perecerán en su propia perdición, como lo dice Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 12. Yo pienso que Dios me ha inquietado tanto todos estos años. Tengo una lucha contra la falsedad, contra la apostasía. No ha sido fácil, pero tomado de la mano del Espíritu Santo, creyendo que la sangre de Cristo me ha limpiado y me ha habilitado para hablar en su nombre. Tengo la autoridad de Dios porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ha sido un compromiso para mí luchar contra la maldad, contra el pecado, la apostasía y ser, como dice la Biblia, una antorcha que alumbre en lugar oscuro, que alumbre en la iglesia, que alumbre en las congregaciones, que alumbre el entendimiento de aquellos que siguen a Jesús. Cuídense, busquemos a Dios porque el rapto está a la puerta. Es tiempo de limpiar la iglesia, de santificarnos, de devolvernos a la sana doctrina y al primer amor. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.